Hola, aquí estoy como siempre para saludarlos con mucho gusto a todos en general y darles las gracias por estar aquí en este nuevo video que lo hago con mucho cariño para todos, entusiasmo, emocionada de poder compartir, estar bien. Así deseo también que todos estén bien, que se sientan con muchas ganas de hacer proyectos, algo nuevo que nos motive. Este tejido está muy bonito, está precioso. Es el juego del vestido que les presenté anteriormente. Esto vale la pena tejerlo. Está muy bonito, muy elegante que está. La orilla que tiene es muy sencilla. Son 3 vueltas al final solamente. Ahí lo tiene. Está sencillísimo toda la orilla y el tejido también. Si ya tejió el vestido o lo vio, ya sabe cómo se hace este motivo, este diseño. Ahí lo tiene. Está tejida con 500 gramos de estambre. Usted la puede tejer con menos hilo, con una medida más pequeña, como prefiera, como guste. Ok, vamos a empezarlo. Esta madeja de estambre la tengo disponible en mi tienda en línea. Abajo en la descripción del video les voy a dejar el enlace para que visiten la página y vean los colores que tengo de esta madeja de estambre. Están tan bonitos. A mí me encanta este hilo porque es suave y delgado. Ahí los espero que me visiten. Para hacer esta cobija usé este hilo. Es hilo Omega de la línea Nevado. Este es estambre. Son 200 gramos. Es grande esta madeja. Para tejer la cobijita usé para la cadena de base el gancho de 5 milímetros y el resto lo tejí con 4 milímetros. Para empezar el tejido tengo 134 cadenas. Esta cadena es múltiplo de 11 más 2. Usted teje de 11 en 11 para que tenga la medida de ancho de la cobija. Cada 11 puntos es un motivo. Y al final le teje 2 más. Aquí tengo 134 cadenas. En 132 cadenas son 12 motivos más 2 cadenas son las 134. Empiezo la primera vuelta pasando 3 cadenas. Es 1, 2, 3 y en el siguiente espacio voy a tejer el primer punto alto, un punto alto y un punto alto. Aquí estamos ya empezando el motivo en estos 4 puntos altos que tenemos contando la cadena. Tejo una cadena y paso un espacio de cadena y en el siguiente voy a tejer 2 puntos altos separado de 2 cadenas. En el mismo espacio el punto alto, una cadena y repito los 4 puntos altos, paso un espacio, aquí tenemos los 4 puntos altos, uno en cada espacio, y vamos a terminar el primer motivo. Ahí tengo el último. Aquí están los 4 puntos altos. Esto es lo que vamos a tejer en la primera vuelta. Empezamos de nuevo los 4 puntos altos. Enseguida que va a quedar un grupo de 8. Aquí tengo el total de 8 puntos altos y seguimos una cadena, pasamos una cadena, el punto alto, 2 cadenas, el punto alto en el mismo espacio, una cadena y pasamos una cadena en la cadena de base y repetimos igual los 4 y 4 puntos altos en el siguiente motivo y así terminamos la vuelta. Aquí está la primera vuelta, terminamos igual con 4 puntos altos,
Vamos a contar desde este motivo que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 motivos. Voy a empezar la segunda vuelta con 3 cadenas. Le doy vuelta al tejido y voy a tomar el lado derecho con esta primera vuelta que se tejió. Aquí tenemos el lado derecho. Vamos a tejer por la parte de atrás los siguientes 2 puntos, el siguiente, y ahí tenemos 2, una cadena, y en el espacio de 2 cadenas vamos a tejer 10 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí están los 10 puntos altos. Voy a seguir con la cadena y vamos a pasar un punto alto de los 8 que tenemos aquí y solamente vamos a tejer 6 puntos altos por la parte de atrás. Vamos a tomar el punto alto y ahí tejemos los 6 puntos altos. Tengo 3, 4, 5 y 6. La cadena y repetimos los 10 puntos altos en el espacio de 2 cadenas, y así vamos a repetir los 6 puntos altos, las 2 cadenas y los 10 puntos altos en el espacio de 2 cadenas. Voy a terminar la vuelta 2. Aquí tengo el grupo de 10, una cadena, y pasamos un espacio. Así como empezamos la vuelta, la vamos a terminar. El punto alto por la parte de atrás y el último en el espacio de cadena, y ahí tenemos la vuelta 2, está terminada. La vuelta 3 voy a empezarla con 3 cadenas, un punto alto, el siguiente al frente porque estamos al lado derecho del tejido, una cadena, y en cada espacio de punto alto se va a tejer un punto alto. Aquí tengo los 10 puntos altos, una cadena, pasamos un espacio y al frente vamos a tejer 4 puntos altos. Aquí tejo el último, una cadena, y de nuevo los 10 puntos altos, uno en cada espacio. Esto es lo que vamos a tejer en la vuelta 3. Termino la tercera vuelta. Aquí tenemos los grupos de 10 y 10, una cadena, paso el espacio y el punto alto al frente, y el último punto en la tercera cadena. Ahí tenemos la tercera vuelta. La vuelta 4 la empiezo con 3 cadenas para el primer punto alto y una cadena de separación, y aquí como estamos al lado revés del tejido se va a empezar por la parte de atrás el punto alto. Los mismos puntos los vamos a tejer en esta forma. Después de los 10 puntos altos, una cadena y paso un espacio y 2 puntos altos, uno en cada espacio, una
una cadena y el mismo grupo por la parte de atrás tejemos de 10 puntos altos y así vamos a hacer la vuelta 4. Termino la vuelta 4, aquí tengo el último grupo de 10, una cadena y así como empezamos la vuelta se termina en la tercera cadena el punto alto después de la cadena y ahí está la vuelta 4. La vuelta 5 la voy a tejer con 3 cadenas para el primer punto alto y tejo en este mismo espacio un punto alto, una cadena y vamos a ir reduciendo un punto de cada lado, no lo vamos a tejer. Aquí estamos al lado derecho del tejido y pasamos un punto y se van a tejer 8 puntos altos por la parte del frente ya que estamos al lado derecho. Aquí están los 8 puntos altos y el espacio de una cadena. En medio de estos 2 puntos altos voy a tejer 2 puntos altos separados de 2 cadenas. Aquí vamos a empezar de nuevo el mismo grupo que está aquí. Aquí lo vamos a tejer y repetimos la cadena. Pasando un punto vamos a tejer los 8 puntos altos. Aquí está la vuelta 5. Termino la vuelta 5, aquí está el último grupo de 8, una cadena y terminamos igual como empezamos la vuelta. Paso una cadena y en la tercera cadena tejo 2 puntos altos y ahí está la vuelta 5. Empiezo la vuelta 6 siempre con 3 cadenas y en el mismo espacio vamos a tejer 4 puntos tengo 2, 3 y 4. Ahí está el grupo, una cadena y paso un espacio como siempre lo hacemos para ir disminuyendo este grupo de puntos altos. Vamos a tejer 6, paso el primero por la parte de atrás. Ahí tengo los 6 puntos altos, una cadena y en el espacio de 2 cadenas vamos a tejer el grupo de 10, así como tejimos este espacio, así vamos a tejer los 10 puntos altos en la vuelta 6. Ahí tengo los 10 puntos altos. Vamos a empezar a repetir este mismo espacio de los 6 puntos altos con una cadena y una cadena en la vuelta 6. Voy a terminar la vuelta 6, tengo el grupo de 6, una cadena y así como empezamos la vuelta la vamos a terminar. En este espacio de cadena tenemos que pasar un punto alto, tejo los 5 puntos altos, aquí tengo los 5 puntos altos y está terminada la vuelta 6. Empiezo la vuelta 7 siempre con 3 cadenas y se tejen los mismos puntos altos. Aquí tengo 2, 3 y 4. Una cadena, pasamos siempre un punto y por la parte del frente tejemos los puntos altos. Estamos al lado derecho del tejido. El último, una cadena y aquí vamos a tejer los 10 puntos altos. Así vamos a repetir este grupo con una cadena en cada lado, los 10 puntos altos y vamos a continuar para repetir este mismo grupo con los 2 espacios de una y una cadena en la vuelta 7.
Terminé la vuelta 7 con los mismos puntos, los mismos 5 puntos, así como empezamos la vuelta. Empiezo la vuelta 8 con 3 cadenas, le doy vuelta y tejo por la parte de atrás los 4 puntos altos. Aquí tengo el último y vamos a continuar con una cadena. Se pasa un punto y tejo los siguientes 2. Una cadena y los 10 puntos altos, y vamos a repetir la cadena y estos 2 puntos, la cadena y los mismos 10 puntos altos. La vuelta 8. Termino la vuelta 8. Ahí tengo los 4 puntos altos y tejo en la tercera cadena el último punto alto, y ahí está la vuelta 8. La vuelta 9, 3 cadenas, y vamos a tejer 3 puntos altos al frente, una cadena, y en medio de los 2 puntos altos tejemos 2 puntos altos separados de 2 cadenas. Aquí vamos a empezar otro motivo de 10 puntos altos, la cadena, y aquí vamos a disminuir un punto en cada lado y tejemos 8 puntos altos al frente, y así vamos a continuar para tejer la vuelta 9 con los 8 puntos altos y el grupo de 2 puntos altos. Terminé la vuelta 9 así como la empezamos, pasando un punto, los 3 puntos siguientes al frente y el último en la tercera cadena. Empiezo la vuelta 10 con 3 cadenas, le doy vuelta y en los siguientes 2 puntos voy a tejer por la parte de atrás los 2 puntos altos, una cadena y los 10 puntos altos para tener el mismo grupo del motivo, que aquí vamos a empezar uno más en estos 10 puntos altos. Los 10 puntos altos, una cadena, aquí tenemos 2, 4, 6, 8, aquí vamos a tejer 6. Un punto en cada lado vamos a pasar sin tejer, y así vamos a terminar la vuelta 10. Aquí están los 10 puntos altos del último espacio, la cadena, paso un punto, por la parte de atrás tejo 2, ahí tengo los 2 puntos altos, en la tercera cadena tejo el último punto y ahí tenemos la vuelta 10. Aquí ya tienen todas las instrucciones de cada vuelta. Vamos a repetir de la vuelta 3 a la vuelta 10. Siempre empezando con 3 cadenas cada vuelta y terminando la vuelta con un punto alto en la tercera cadena. Aquí empezamos ya la tercera vuelta de repetición, que es esta vuelta que va arriba de los 10 puntos altos. Ahí empezamos. Aquí tenemos las 3 cadenas y vamos a ir viendo las vueltas anteriores. Si gusta marcar desde aquí, desde la vuelta 3, se va a repetir hasta esta vuelta que terminamos ahorita. Solamente lleva un solo punto y siempre todos los espacios son de una cadena. Solamente el grupo de 2 lleva 2 cadenas, y ahí empezamos para tejer todo lo largo de la cobijita o de cualquier tejido que esté haciendo, cualquier proyecto, de la 3 a la 10. Son 7 vueltas de repetición. Aquí ya tengo todo lo largo de la cobijita.
los motivos que tejí. Los voy a contar. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 motivos tengo en total. Aquí terminé esta vuelta que tenemos, que esta es la vuelta 3 de repetición, la que estoy terminando. Aquí tengo los 5 puntos altos de la orilla. Aquí tengo 4 puntos en cada motivo. Voy a empezar esta vuelta en forma diferente. Voy a tejer las 3 cadenas y para darle vuelta y seguir, y empiezo a tejer en el primer punto, en el mismo donde se levantó la cadena, un punto alto, en el siguiente un punto alto, 2 puntos altos en el mismo espacio, un punto alto, y en el último 2 puntos altos. Aquí estamos haciendo el aumento, la mitad del motivo, una cadena, los 2 puntos, una cadena, y empezamos a hacer el aumento. Aquí ya en el motivo total que tenemos 2 puntos en un solo punto, un punto, 2, uno, y en el de en medio, que son 5, aquí son 5 puntos, es 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos el aumento y empezamos la mitad con otro aumento. En la mitad van aumento y aumento, un solo punto, 2 puntos, 1 y al final 2. Aquí estamos tejiendo los puntos en forma regular. Solamente aquí en el motivo que se está terminando se está tejiendo igual que las vueltas anteriores. Así vamos a seguir para tejer esta vuelta. Aquí terminé la mitad de este motivo, igual así como la empezamos la vuelta. Aquí voy a cortar el hilo. Voy a empezar a tejer la orilla de los 3 lados que faltan de la cobija. Aquí corté el hilo. Aquí voy a empezar en este siguiente espacio a tejer los 5 puntos altos. Aquí está anudado el hilo. Para empezar, vamos a tejer alrededor de los 3 lados que faltan estas 3 vueltas para tener la misma forma de terminación en la orilla. Tejo los 5 puntos. Aquí tengo que seguir con 4. Aquí tengo los 5 puntos altos, una cadena, paso 2 vueltas y en este espacio tejo 3 puntos altos, en el siguiente espacio de la siguiente vuelta tejo los siguientes 3 puntos. Aquí estamos tejiendo estos 6 puntos que tenemos aquí en este espacio. Después de estos 6 puntos altos, una cadena, siempre pasando 2 vueltas, y en el siguiente punto voy a tejer los 10 puntos altos, que son estos. En este mismo punto los voy a tejer
10 puntos altos, que corresponden a estos 10 que tenemos aquí, 5 y 5 en la esquina. Y vamos a seguir repitiendo después de los 10 puntos, la cadena, 6 puntos, la cadena y 10 puntos. Siempre pasando 2 vueltas y siempre tomando 2 vueltas para los 6 puntos y pasando 2 vueltas, y en el siguiente punto tejemos en una sola vuelta los 10 puntos altos. Aquí llego a la esquina, tengo este grupo de 10, paso 2 vueltas, 3 y 3 puntos, paso 2 vueltas y tenemos en esta esquina que tejer los 10 puntos altos para que nos queden 5 puntos en cada lado. Aquí tengo 4, 5 y tejo los siguientes 5. Una cadena, ahí está la esquina. Aquí voy a continuar después de la cadena con los 3 puntos altos. En el siguiente espacio, los siguientes 3 puntos altos. Aquí está el grupo de 6, una cadena. Y en este espacio voy a tejer, voy a tomar 2 hilos para la parte de arriba para tejer 5 puntos altos en este mismo punto. Aquí tengo 3, 4, 5 y en el siguiente voy a tomar 2 hilos igual y tejo los siguientes 5 puntos. Aquí, como tenemos la base de la cadena, es un poco diferente, pero le estamos dando la misma forma que la vuelta, que el lado que ya terminamos. Aquí está 2, 4, 6, 8, 9. Aquí están los 10 puntos altos, una cadena, y vamos a tejer igual este espacio de 6 aquí en este punto y continuamos repitiendo estos mismos espacios hasta la esquina. Aquí tengo en la esquina los 10 puntos altos, esos son los anteriores. Voy a seguir tejiendo igual como tejimos el primer lado, la cadena, paso 2 vueltas y aquí en este espacio, en el primero tejo 3 puntos altos. En el siguiente los 3 puntos altos. La cadena y paso 2 vueltas, es 1, 2 y en la siguiente tejo los 10 puntos altos. Ahí tenemos lo que vamos a repetir en este lado. Tengo 11 motivos de 10 puntos altos en este último lado, y igual en el primer lado que tejí son 11 motivos de 10 puntos altos. Aquí ya tengo el último grupo de 6, 3 y 3 en cada punto, la cadena, y en este mismo punto voy a tejer los 5 puntos altos para tener la esquina terminada. Ahí tengo los 5 puntos altos.
tejo la siguiente vuelta, que es la vuelta 2, de 3 lados los estamos tejiendo 3 cadenas y tejo los 5 puntos altos, uno en cada espacio. Aquí ya tengo la cadena, solamente tejo 4. Ahí están 5 puntos altos, la cadena. Y como estamos al lado derecho del tejido, en esta segunda vuelta voy a tomar, pasando un espacio, los siguientes 4 puntos. Aquí tejo el último, la cadena y los 10 puntos altos. Así vamos a continuar repitiendo los 4 y los 10 puntos altos. Ok, aquí es donde empezamos la primera vuelta por el lado revés del tejido y empezamos la vuelta 2 al lado derecho, y aquí la estamos terminando donde empezamos la primera vuelta. Vamos a continuar así como tejimos esta última vuelta. Vamos a tejer esta vuelta que voy a empezar, las 3 cadenas para el primer punto alto, y aquí en este mismo espacio tejo un aumento, un punto alto, un aumento, un punto alto y un aumento. Ahí está la mitad del motivo. Aquí lo vamos a poner junto, a coserlo, y ya va a estar ahí el motivo de la esquina completa. Una cadena. Como estamos al lado revés del tejido, vamos a tomar el punto por la parte de atrás. Esto ya lo saben porque es lo mismo que estamos tejiendo en todas las vueltas. La cadena, y así vamos a tejer el motivo con los 2 puntos en un solo punto, un punto alto, dos puntos altos, un punto alto, y en este siguiente 2 puntos altos. Estamos a la mitad del motivo. Vamos a repetir en el siguiente 2 puntos altos, un punto alto. Esto es solamente para la orilla. 2 puntos altos. Ahí tengo los 2 puntos, un punto alto y los 2 puntos al final del motivo. Y así vamos a repetir sin olvidar la cadena de separación y los 2 puntos, la cadena, y de nuevo los puntos altos en el siguiente motivo. Esto es lo que vamos a tejer en los 3 lados. Aquí termino en la esquina la tercera vuelta. Voy a deslizar en la tercera cadena para tejer la orilla de esta terminación. Aquí estamos al lado revés. Voy a dar vuelta al tejido. Aquí le muestro cómo queda cada orilla de cada lado. Tiene la misma forma. Voy a empezar para tejer una cadena y un punto deslizado. Esto lo tenemos que hacer al lado derecho del tejido. Ahí tengo la cadena, el punto deslizado. En cada espacio es lo que vamos a ir tejiendo, el punto deslizado y la cadena de separación, y así vamos a terminar
la orilla. Aquí le muestro la orilla como queda ya terminada. Aquí la tiene. Aquí le muestro la esquina. Qué bonita está. Esta cobija me quedó un poquito alargada, o sea que queda un poco rectangular. Aquí tiene la parte de arriba de donde se terminaron las últimas vueltas, la orilla. Aquí tenemos la parte de un lado. Me gusta que la orilla no quedó recta, quedó un poquito con más volumen. Así le da otra vista a la orilla. No queda como parte del mismo tejido. Aquí tenemos la parte de abajo. Mire qué preciosa se ve. Esto es lo que se tejió al final. Solamente son 3 vueltas de punto alto y al final la vuelta de la orilla para darle la terminación. Ahí tiene. Está muy bonita, tiene un tamaño muy especial porque es demasiado tejido. Ahí la tenemos, la orilla. Me encanta, está muy bonita, preciosa que se ve. Usted la puede adornar en las 4 esquinas o en una esquina con algún tejido, alguna flor, algún moño que le quiera colocar. Ahí la tiene ya terminada por completo. Está preciosa. Ok, espero que le haya gustado. Comparta el video. También le pido, si no está suscrito, que lo haga para que tenga los siguientes proyectos que tengo, que son tan bonitos, tan interesantes. Ya sabe que los hago paso a paso, con mucho cariño para ustedes. Aquí les dejo este hermoso, hermoso tejido. Gracias por estar aquí, por ver mi video y los espero el siguiente. Con todo gusto, un abrazo para todos. Bye bye.